JJK. Los 72 fragmentos del infierno, capítulo 2. Opciones. En la ilusión, para el joven Tanaka, caminar por los pasillos hacia su salón de clases era una tortura. Cada paso resonaba con un eco. Una sensación de miedo visceral y una presencia opresiva lo seguía, como si unas garras frías estuvieran a punto de cerrarse sobre su nuca. Mientras más avanzaba, más se adentraba en una oscuridad que crecía de forma imperceptible. La luz de las ventanas se desvanecía, los colores se apagaban, sumiendo el mundo en un gris lúgubre. Él no lo notaba conscientemente, pero su realidad se estaba desmoronando, convirtiéndose en el patio de recreo del demonio. En el mundo real, Megumi Fushiguro, de 11 años, estaba paralizado. El cuerpo inerte de Tanaka yacía en el frío suelo del baño. Su mente, aguda pero completamente virgen del conocimiento de las maldiciones, se negaba a procesar la escena. ¿Se desmayó? ¿Está muy enfermo? El instinto humano de buscar a un adulto era abrumador. Pero otro sentimiento, más profundo y aterrador, lo clavaba en el suelo. La certeza de que lo que había en la espalda de Tanaka no era de este mundo. Antes de poder girarse para correr, sus ojos, tan sensibles a lo anómalo incluso sin entrenamiento, se clavaron en la espalda de Tanaka. Megumi abrió los ojos de par en par, conteniendo la respiración. Un zumbido agudo llenó sus oídos. ¿Es mi imaginación, o lo estoy viendo? No era su imaginación. Una sustancia negra, viscosa y desordenada, la misma que había visto filtrarse bajo la puerta del aula, ahora se aferraba a la espalda de su compañero. Se movía con una lentitud orgánica, como un parásito vivo. Era la materialización de todo el miedo y la incomodidad que había sentido toda su vida sin poder explicarlo. En ese instante de horrorosa revelación, la puerta del baño se abrió de golpe. ¿Qué pasa aquí?, preguntó un maestro, su mirada yendo del pálido Megumi al cuerpo en el suelo. Comprendió la gravedad en un instante. Quédate con él. Ya voy. Sin esperar respuesta, el maestro salió corriendo a buscar ayuda, dejando a Megumi completamente solo. Solo con Tanaka. Y con la cosa que confirmaba que el mundo era mucho más oscuro y aterrador de lo que jamás había imaginado. Volvemos al colegio. Los segundos se sentían como horas. Megumi no entendía nada. Hacía rato que el profesor se había ido y aún no volvía. La respiración de Tanaka era superficial, un hilo tenue que lo mantenía conectado a un mundo del que su mente parecía haber huido. La impotencia se apoderaba de Megumi. No podía huir, no podía ayudar. Lo único que podía hacer era cerrar los ojos con fuerza y esperar, rogando por la llegada del profesor. Vaya, vaya. ¿Qué problema más pequeño, Megumi? Una voz cantarina y familiar cortó la opresiva quietud como un cuchillo. Te dejo solo por un ratito y ya estás metido en líos. ¡Qué muchacho más problemático! Megumi abrió los ojos de golpe. Y allí estaba. De pie, en el marco de la puerta del baño, con su postura desgarbada y esa sonrisa tonta e impenetrable, estaba Gojo Satoru. Sus gafas oscuras ocultaban su mirada, pero Megumi podía sentir que estaba observando la escena no con preocupación, sino con una curiosidad divertida. No miraba a Megumi. Su atención estaba fija en el cuerpo de Tanaka y, sobre todo, en la sustancia negra y vibrante que se aferraba a su espalda. Bueno, esto sí que es un desorden, comentó Gojo, como si estuviera evaluando un dibujo mal hecho. Encontraste un bicho muy feo, chico. Gojo Satoru se arrodilló, bajando su estatura para quedar a la misma altura que el atribulado Megumi. El niño solo podía observarlo, pero en sus ojos se veía el destello de un entendimiento emergente. Gojo también podía ver esa cosa. Es una maldición, lo que estás viendo, pequeño Megumi, dijo Gojo, su voz perdiendo por un momento su tono juguetón para ser sorprendentemente directo. ¿Una maldición? ¿Qué es eso?, preguntó Megumi, su curiosidad logrando abrirse paso entre el miedo. Es lo que sucede, explicó Gojo, como si fuera la lección más natural del mundo, cuando la energía maldita de las emociones negativas humanas, como el odio, el miedo o la desesperación, se acumula y se condensa hasta formar un espíritu maldito.
esa energía se filtra de la gente, sobre todo en lugares llenos de malos rollos, como las escuelas o los hospitales. Sin más, la mano derecha de Gojo se alargó y agarró la masa negra que se aferraba a la espalda de Tanaka. Con un tirón limpio y brutal, como arrancando una garrapata gigante, despegó la maldición del cuerpo del joven. El líquido negro y viscoso, ahora liberado, retorció y se contorsionó en el aire, tomando una forma definida y grotesca en la palma de la mano de Gojo. Una criatura diminuta, asquerosa y patética, con múltiples ojos y una boca que gimoteaba. Gojo la observó con una sonrisa de puro desdén. «Hola, querida maldición». Mientras, Megumi sostenía el cuerpo inconsciente de Tanaka entre sus brazos, pero su mirada no estaba en su compañero. Estaba clavada, hipnotizada y horrorizada, en esa criatura llamada maldición que Gojo sostenía como si no fuera nada. El mundo que conocía se había agrietado, y por esa grieta asomaba un universo entero de pesadillas que, al parecer, solo él y ese hombre extraño podían ver. Pero no todo sería tan fácil, y esa maldición no jugaría limpio con el prodigio de los 6 ojos. De repente, el mundo alrededor de Gojo Satoru se distorsionó. El baño de la escuela se desvaneció, convertido en un escenario etéreo y cambiante. Antes de que el hombre más fuerte pudiera darse cuenta, era demasiado tarde. Megumi y el cuerpo inconsciente de Tanaka se desvanecieron en el aire, como humo. La misma maldición que tenía en su mano derecha se esfumó de su agarre, no por fuerza, sino por pura ilusión. Gojo reaccionó un segundo tarde, sus 6 ojos procesando la anomalía. «Vaya, un truco sucio», murmuró, su sonrisa desafiante intacta, pero una chispa de alerta encendida en su cerebro. Pero antes de que pudiera intentar contrarrestar la ilusión, una silueta apareció en el marco de la puerta del baño. Gojo se dio vuelta. Y la vio. Era Riko Amanai. Pero no la chica llena de vida que el 11 protegió. Su rostro estaba pálido y su cabello empapado en sangre coagulada, el agujero de bala en su frente aún fresco y grotesco. Sus ojos, vacíos y llenos de dolor, lo atravesaron. «Fue tu culpa mi muerte, Satoru Gojo», dijo la difunta, su voz un eco frío que venía de más allá de la tumba. «Todo fue tu culpa. Mi muerte, la traición de Geto, todo es por tu arrogancia». Gojo permaneció inmóvil. No por el miedo a una maldición, sino por el puñal del recuerdo que se clavaba en su pecho. «Tú eres la plaga que debería ser exterminada», gritó Riko, su voz subiendo de tono con un odio sobrenatural. «Tu sola existencia pudre este mundo». Comenzó a caminar hacia él, lenta pero inexorablemente, cada paso un latigazo en su conciencia. «Te maldigo, maldito dios falso». Pero entonces, una voz y una mano en su hombro lo sacaron del abismo. «Gojo. Despierta». Era Shoko. Su tono práctico y firme fue el ancla que lo arrancó de la ilusión. Un parpadeo. Otro. Gojo volvió al mundo real. Estaba de vuelta en el baño de la escuela, la luz fluorescente parpadeando sobre ellos. Mei Mei estaba inspeccionando el perímetro con sus cuervos, buscando cualquier rastro residual de la maldición. Utaime se arrodilló rápidamente al lado del joven Tanaka, sus manos emitiendo un tenue resplandor de energía positiva mientras revisaba su estado. «Está limpio y sano. No queda ningún rastro de la maldición en él», declaró Utaime con alivio. Megumi, quieto en un rincón, solo observaba, sus grandes ojos tomando cada detalle, cada movimiento de estas personas extrañas que parecían entender el horror que él acababa de presenciar. Shoko se enderezó y miró directamente a Megumi, su expresión era profesional, casi fría. «Es mejor que llevemos esto al director Yaga rápidamente. Y que le haga un borrado de memoria a ese niño. No puede quedarle el recuerdo de esto». «No». La palabra cortó el aire con la frialdad de un diamante. Todas las miradas se volvieron hacia Gojo. Su postura había cambiado. La ligereza había desaparecido, reemplazada por una determinación absoluta. «No», repitió, su voz no dejaba lugar a dudas. Shoko y Utaime abrieron los ojos, sorprendidas por la firmeza. Incluso Mei Mei detuvo su inspección. «¿Rojo?», preguntó Utaime, confundida. Él no les prestó atención.
Sus ojos, ahora visibles tras haber empujado sus gafas hacia arriba, se clavaron en Megumi. Ese pequeño, dijo Gojo, señalándolo con la barbilla, se llama Megumi. Y es mi estudiante. Un silencio eléctrico llenó la habitación. Shoko y Utaime abrieron los ojos como platos, la incredulidad pintada en sus rostros. Pero la reacción más profunda vino de Megumi, cuyo propio mundo se detuvo. Esas palabras, mi estudiante, resonaron en él más fuerte que cualquier grito o cualquier monstruo. Eran una promesa. Una sentencia. Y el comienzo de todo. Ya afuera del colegio, los 4 hechiceros caminaban con tranquilidad, mezclándose con el bullicio de la ciudad como si fueran cualquier otro grupo de adultos. El caos había quedado atrás, sellado bajo una mentira eficiente. Utaime había urdido la coartada perfecta. El joven Tanaka se había desmayado en el baño por un bajón de azúcar y Megumi, al encontrarlo, tuvo la presencia de ánimo de avisar a un profesor. Para cuando los docentes llegaron, todo estaba bajo control. Una historia sencilla, aburrida y, sobre todo, creíble. Megumi, por su parte, había tenido que mentir. Con una seriedad que no era normal para un niño de su edad, repitió la versión oficial a los otros maestros, cargando por primera vez con el peso de un secreto que los separaba del resto del mundo. Y, por supuesto, Gojo y las chicas nunca estuvieron allí. Para los ojos de cualquier persona normal, nunca existieron. Eran fantasmas que limpiaron un desastre invisible y se esfumaron en el aire, dejando solo una mentira bien contada y un niño que ya nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. La normalidad era una fachada. Y Megumi Fushiguro, de 11 años, acababa de convertirse en su guardián. Ya los 4 estaban en una cafetería, formando una isla de calma sobrenatural en medio del murmullo mundano. Gojo, Mei Mei, Utaime y Shoko estaban sentados alrededor de una mesa, tomando café como si no acabaran de enfrentarse a una pesadilla viviente. El nombre de esta maldición es onírico, declaró Mei Mei, poniendo su taza sobre el platillo con un clic preciso. Por lo que sabemos, su habilidad principal es invadir la mente de sus víctimas y usar sus recuerdos y percepciones para su propio beneficio. Shoko, apoyando la barbilla en una mano, añadió con su tono lúgubre característico. Se alimenta de la energía negativa humana, de los sueños y los miedos. Lo más peligroso es que hace creer a las personas que están en el mundo real, cuando en realidad están atrapadas en una ilusión fabricada por él. Mientras la víctima cree que vive su vida, la maldición se alimenta y se fortalece en silencio. Kusakabe y varios hechiceros fueron encontrados desmayados en el patio de la academia de entrenamiento, continuó Mei Mei, su mirada fría y analítica. Sin explicación alguna. La teoría más sólida es que nunca salieron de su puesto de vigilancia. Fue toda una ilusión de la maldición. Ni siquiera saben cómo llegaron allí. Utaime, quien había estado en silencio, apretó su taza. Es aterrador cómo luchas contra algo que no puedes ni ver ni sentir hasta que es demasiado tarde. Gojo, que había estado escuchando en silencio detrás de sus gafas, dejó escapar un pensativo. La situación era peor de lo que creían. Gojo, sin decir mucho más, se levantó de un movimiento fluido, empujando su silla hacia atrás. Ok, dijo, y una sonrisa amplia y genuinamente emocionada se extendió por su rostro. Parece que tengo diversión por delante. Y esto me gusta mucho. Era Gojo siendo Gojo Satoru. Donde otros veían una amenaza aterradora, él veía un rompecabezas fascinante. Pero Mei Mei, siempre pragmática y afilada como una navaja, no lo dejó ir sin una última estocada. Tomó un sorbo tranquilo de su café antes de hablar, su voz serena pero cargada de significado. ¿Y si tú no eres rival para él? Comenzó, haciendo una pausa deliberada para que las palabras resonaran. Porque, como vimos, logró entrar en tu cabeza y traspasar toda defensa de los 6 ojos. La sonrisa de Gojo no se desvaneció, pero se tornó un grado más pensativa. No era una negación, sino un reconocimiento tácito. Sí, es cierto, admitió, con una calma que resultaba inquietante. Parece que es una debilidad que ni los 6 ojos pueden percibir, o proteger.
Agarrando su mochila, les lanzó una mirada final sobre su hombro, llena de una determinación juguetona. Pero no te preocupes. Haré un plan. Bye. Y sin más, se retiró, dejando atrás un silencio cargado de dudas. Por primera vez, la invencibilidad de Satoru Gojo no era un hecho, sino una pregunta. El atardecer ya había caído sobre Tokio, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, marcando el final de otro día de escuela. La vereda se llenó del bullicio familiar de niños corriendo hacia sus padres, de mochilas que se balanceaban y risas que se mezclaban con el rumor de la ciudad. Entre ese río de alegría y compañía, Megumi Fushiguro salió del colegio completamente solo. Caminaba con la cabeza ligeramente gacha, acostumbrado a ser una isla en medio de la marea. Era su rutina, un silencio que cargaba todos los días. Pero hoy sería diferente. Al levantar la mirada, ahí estaba, esperándolo junto a la vereda como si fuera lo más natural del mundo. Gojo Satoru. Se apoyaba contra un poste de luz con su pose desgarbada, y esa sonrisa tonta y amplia que parecía burlarse de todas las preocupaciones del mundo. Al ver a Megumi, su expresión se suavizó un poco, y levantó una mano para saludarlo. Oye, pequeño, dijo con un tono despreocupado. Vine a recogerte. ¿Qué tal si vamos por algo de comer? Me muero por un parfait. En ese instante, la soledad de Megumi se quebró. No con lástima, sino con una presencia absurda, imponente y, sobre todo, que lo estaba eligiendo a él. El mundo ya nunca volvería a ser el mismo. Megumi y Gojo estaban en un restaurante KFC, un contraste viviente entre la alegría infantil y los recuerdos sombríos. Mientras Megumi disfrutaba de su hamburguesa con una concentración solemne, para él un lujo raro y preciado, Gojo empujaba su cubo de papas fritas con desdén. ¿No tenías otro lugar que elegir, pequeño Megumi-chan, que no fuera este? Se quejó Gojo, con un mohín exagerado. Estos lugares me traen malos recuerdos de Vietnam. Megumi, con la boca medio llena, lo miró sin comprender la referencia. Para un niño de su edad, era solo un restaurante. No, respondió con una simpleza aplastante. Yo siempre quise venir a comer a un KFC. Era la verdad pura y desprejuiciada de un niño. Gojo al escuchar eso, soltó un suspiro teatral, pero su mirada, oculta tras las gafas, se quedó fija en el pequeño. Y entonces, sus 6 ojos, que jamás se equivocan en nada, captaron los detalles. La forma del rostro, la línea de la mandíbula, la sombra de una expresión que no había visto en años, pero que estaba grabada a fuego en su memoria. Era el parecido con Toji Fushiguro. No era solo un parecido físico. Era un eco de esa misma presencia feroz e indomable, ahora dormida en un niño que mordisqueaba una hamburguesa. Por un instante, el ruidoso restaurante se desvaneció para Gojo, reemplazado por el recuerdo de un hombre que había llegado más cerca de matarlo que cualquier otro ser en el planeta. El mal sabor de boca ya no era por la comida. Megumi dejó su hamburguesa a medio comer, sus ojos se clavaron en Gojo con una mezcla de incredulidad y confusión. ¿Un hechicero? Preguntó, como si la palabra le resultara extraña en la boca. Gojo sonrió, disfrutando del momento de revelación. Era como explicarle un cuento de hadas, pero uno lleno de monstruos. Así es. Los hechiceros existimos en el mundo como la contraparte de las maldiciones, explicó Gojo, jugueteando con una pajilla. Mientras ellos nacen de la energía negativa, nosotros nos dedicamos a exorcizarlos para mantener el equilibrio. Hizo una pausa, observando si Megumi seguía el hilo. Muchos de nosotros venimos de clanes antiguos, con técnicas heredadas. Como los Zenin, por ejemplo, mencionó el nombre con deliberación, observando su reacción. Pero otros, simplemente, surgen. ¿Y cómo luchan contra esas cosas? Preguntó Megumi, recordando la viscosa criatura negra. Usamos la energía maldita como base, respondió Gojo, como si fuera lo más obvio del mundo. La manipulamos, la moldeamos y la usamos para poder hacer nuestros trucos de magia. Domar y controlar tu propia energía maldita es lo más fundamental para cualquier hechicero. Sin eso, estás perdido.
Megumi miró sus propias manos, como si intentara ver esa energía invisible de la que Gojo hablaba. El mundo que conocía se había ampliado de repente, y ahora tenía un nombre para todo. Maldiciones, hechiceros, energía maldita. Y, al parecer, él era parte de ello. Gojo se inclinó un poco sobre la mesa, su tono juguetón dio paso a una seriedad absoluta. Tú, pequeño Megumi-chan, perteneces al clan Zenin, declaró, sin rodeos. Uno de los 3 grandes clanes, bastante poderoso, pero por debajo del mío, por supuesto, añadió con un guiño de arrogancia familiar. Pero luego, su expresión se tornó completamente grave. Pero volviendo al tema. Tu papá, te vendió al clan. Por un montón de dinero. Dejó que la fea verdad se asentara. La mirada de Megumi se nubló, pero Gojo continuó. Digamos que tu viejo luego tuvo varios problemas con alguien muy fuerte, y te dejó a mi cargo. A ti y a tu hermana también. Megumi se quedó en silencio, procesando el abandono y la transacción que definieron su infancia. Pero bueno, querido Megumi-chan, prosiguió Gojo, recuperando su tono cantarín pero con una intensidad penetrante. Eso te deja con 2 opciones, aquí y ahora. Levantó 2 dedos. 1. Ir con el clan Zenin. Serás su perro, su mascota. Adiós a tu hermana. Adiós a este mundo. Vivirás y morirás por sus reglas. O 2, dijo, señalando a Megumi con el segundo dedo. Quedarte conmigo. Vivir tu vida como un joven normal, ir al colegio, comer hamburguesas, y convertirte en mi estudiante. Colocó las manos sobre la mesa, ofreciendo no solo un camino, sino una identidad. Así que, ¿qué eliges? ¿La jaula dorada de los Zenin, o la libertad conmigo? Continuará próximamente.